Mi nombre es Sofía. Tengo 35 años y mi vida siempre ha estado ligada a los caballos. Desde que era pequeña, en las colinas de un pequeño pueblo cerca de Madrid, mi mundo giraba en torno a ellos. Mi padre era entrenador y mi madre, una amante de los caballos, me enseñó todo lo que sé sobre el mundo ecuestre. A pesar de que nunca fui la más popular en la escuela, siempre encontraba consuelo en el establo, donde los caballos no hacían preguntas ni juzgaban. Hoy, soy entrenadora en el Club Hípico Los Olivos, un lugar que se encuentra a las afueras de Madrid, rodeado de naturaleza y montañas. Cada mañana, llego temprano para preparar los caballos para las clases, limpiando las cuadras y alimentándolos antes de que los alumnos lleguen. El aire fresco de la sierra siempre me da paz, y los sonidos de los caballos al galopar en los campos cercanos me llenan de vida. Un día, mientras supervisaba un entrenamiento con algunos de mis alumnos, vi llegar a un hombre de complexión fuerte y mirada decidida. Su nombre es Alejandro, y es el dueño del club. Tiene 41 años y es alguien que transmite una confianza imponente, pero al mismo tiempo, guarda una cierta reserva en su forma de ser. Su presencia no pasa desapercibida. Es el tipo de persona que, aunque no hable mucho, hace que todos lo miren. Recuerdo el primer día que lo vi. Llegó en su coche, un elegante 4X4, con un aire tan tranquilo pero tan seguro de sí mismo. Se acercó a donde yo estaba y me saludó con una leve sonrisa. Sofía, ¿verdad? Estaba mirando cómo entrenas a los chicos. Impresionante, dijo, y algo en su tono me hizo sonrojar. Su mirada era fija, como si estuviera analizando cada movimiento, cada gesto. Sentí como si me estuviera evaluando, pero de una manera sutil, sin juzgarme. No pude evitar sentirme un poco incómoda, pero también algo emocionada. Los días siguientes, Alejandro comenzó a pasar más tiempo en el club. Siempre llegaba cuando ya estaba en medio de alguna clase o sesión de entrenamiento. Nos cruzábamos a menudo, pero la mayoría de las veces solo intercambiábamos breves palabras. A veces me observaba desde lejos, siempre en silencio, como si estuviera evaluando no solo mi trabajo, sino también mi forma de ser. Me di cuenta de que, aunque no hablaba mucho, cada uno de sus gestos era medido, como si nunca quisiera dejar nada al azar. Un día, durante una de las clases, hubo un pequeño incidente. Una de las alumnas, nerviosa, hizo que su caballo tropezara y casi cayera. Todo sucedió muy rápido, y antes de que pudiera reaccionar, Alejandro ya estaba a mi lado, ayudando a calmar al caballo y asegurándose de que la alumna no se hiciera daño. Algo en su forma de actuar me sorprendió. Era cálido y firme al mismo tiempo, sin perder la compostura. Tras el incidente, nos quedamos juntos, calmando al caballo y asegurándonos de que todo estuviera en orden. Durante ese rato, nos miramos sin decir palabra alguna, pero pude sentir que había una conexión en el aire, algo que no se podía negar, aunque ninguno de los dos lo mencionó. En los días siguientes, algo en mí cambió. Ya no veía a Alejandro como el dueño distante del club, ahora lo veía como alguien más cercano, alguien que compartía mi pasión por los caballos, alguien que sabía lo que era amar este deporte. Cada vez que coincidíamos, los momentos se hacían más largos. Compartíamos más palabras, más sonrisas, y algo en mi interior comenzaba a sentirse diferente. Ya no podía ignorar la atracción que sentía por él. Aunque sabía que había una gran diferencia de edad, que él era el jefe y yo una simple entrenadora, algo me decía que podía haber algo más entre nosotros. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, Alejandro me pidió que nos quedáramos para hablar. Estábamos junto a una de las cuadras, mientras los caballos descansaban. La luz del atardecer iluminaba su rostro, y por un momento, pensé que quizás era el momento adecuado para hablar. Sofía, he notado tu dedicación con los chicos, tu pasión por lo que haces. Es algo raro de encontrar en estos días. Quiero que sepas que aprecio mucho tu trabajo aquí, dijo, su voz grave y seria. Yo sonreí, algo nerviosa,
pero contenta de escuchar sus palabras. Gracias, Alejandro. Siempre he creído que los caballos tienen algo especial. Ellos nos enseñan más de lo que imaginamos. Respondí, tratando de ocultar la sensación de que mi corazón latía con más fuerza de lo habitual. El silencio que siguió fue cómodo, pero lleno de tensión. Algo en su mirada me decía que él también sentía algo, pero no se atrevía a decirlo. Pasaron unos minutos en los que ninguno de los dos decía nada, pero había una pregunta flotando en el aire. ¿Qué pasaría si cruzábamos esa línea entre profesionalismo y algo más? ¿Era el momento adecuado? La conversación terminó cuando él se despidió con una sonrisa algo enigmática. «Nos vemos mañana, Sofía», dijo, y yo lo vi alejarse mientras mi mente comenzaba a dar vueltas sobre todo lo que acababa de suceder. Pasaron varias semanas desde aquel momento junto a la cuadra, y aunque ninguno de los dos mencionó lo que había quedado en el aire, algo había cambiado entre Alejandro y yo. Comenzaba a notar que, cada vez que nos cruzábamos, había un brillo diferente en sus ojos. Los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos ahora se sentían cargados de una energía sutil pero intensa. Cada vez que me hablaba, sentía que no solo se refería a mi trabajo, sino que sus palabras tocaban algo más profundo, algo que no quería admitir, ni él ni yo. Mis días seguían siendo los mismos en el club, llenos de clases, entrenamientos y la rutina diaria. Pero cada vez que me encontraba con Alejandro, mi corazón se aceleraba de manera casi imperceptible. A veces, al final de una clase, nos quedábamos conversando un poco más de lo habitual, discutiendo sobre la técnica de los caballos o sobre futuros proyectos para mejorar el club. Pero en cada charla había algo más, una tensión que no podíamos negar. Era como si ambos estuviéramos caminando sobre una línea fina entre lo profesional y lo personal. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Alejandro me invitó a cenar. Al principio, dudé. No estaba segura de si era una invitación amigable o algo más. Pero él insistió, asegurando que solo quería conocerme mejor fuera del ambiente de trabajo. «Necesitamos hablar de cosas más allá de los caballos, Sofía», dijo con su tono suave pero directo. Después de un par de segundos de incertidumbre, acepté. No podía evitar la curiosidad de saber qué quería decirme. Nos encontramos en un pequeño restaurante en las afueras de Madrid, lejos del bullicio de la ciudad. El lugar tenía una atmósfera cálida, con una decoración rústica que me recordaba a las casas de campo. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, donde la luz suave de las velas iluminaba sus rasgos, dándole una apariencia aún más atractiva. Mientras conversábamos sobre temas triviales, la conversación parecía estar girando hacia algo más personal, como si ambos estuviéramos esperando el momento adecuado para decir lo que realmente pensábamos. «Sé que algo está cambiando entre nosotros», comenzó a decir Alejandro. Su mirada se volvió más intensa, pero también había una vulnerabilidad en su voz que nunca antes había notado. «Y no sé si esto sea lo más adecuado, pero siento que no puedo ignorarlo. No solo me atrae tu habilidad con los caballos, Sofía, me atrae todo de ti. Tu pasión, tu dedicación, tu forma de ser». Esas palabras me dejaron sin aliento. Un nudo se formó en mi garganta y, por un momento, no supe qué decir. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando una respuesta adecuada, algo que no sonara inseguro o impreciso. Pero, al final, lo único que pude hacer fue mirarlo a los ojos y susurrar: «Yo también siento lo mismo, Alejandro». «Pero». La palabra «pero» colgó en el aire, como si fuera una barrera invisible. La diferencia de edad, la jerarquía en el trabajo, el temor a lo que podría suceder si cruzábamos esa línea. Esas eran las dudas que me atormentaban. Él me miró, comprendiendo mis dudas sin necesidad de explicarlas. Lo sé perfectamente, Sofía, pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Y no quiero que esta oportunidad pase de largo. Tú y yo sabemos que hay algo aquí. No somos tontos.
Lo que decida cada uno de nosotros a partir de aquí es algo que solo nosotros podemos decidir. Pasamos el resto de la cena en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, de algo que ambos sabíamos, pero que aún no estábamos listos para afrontar completamente. Nos despedimos con un apretón de manos, pero fue un apretón que dejó algo más. Un roce, una promesa tácita de que este no sería el final, sino el comienzo de algo más grande. Los días siguientes fueron más intensos de lo que imaginaba. Cada vez que cruzaba con Alejandro en el club, sentía la tensión en el aire. No necesitábamos hablar, nuestras miradas decían todo lo que necesitábamos saber. Pero la duda seguía presente. ¿Debíamos seguir adelante con lo que comenzaba a crecer entre nosotros, o debíamos detenernos antes de que fuera demasiado tarde? Al principio, intenté concentrarme en mi trabajo, en mis clases, en los caballos. Pero me resultaba cada vez más difícil no pensar en él, en lo que había dicho, en lo que sentía. La atracción entre nosotros era innegable, pero también lo era el miedo a las consecuencias. Una relación entre un jefe y una empleada podía traer problemas, y no solo en el club, sino también en mi vida personal. Las voces en mi cabeza me decían que debía dejarlo ir, que mi vida profesional no valía la pena arriesgarla por algo que podría ser fugaz. Pero una tarde, algo cambió. Mientras ayudaba a Alejandro con algunos caballos en el establo, nuestra cercanía se hizo más evidente. Estábamos trabajando en silencio, él arreglando las riendas de un caballo mientras yo le pasaba los utensilios que necesitaba. Fue entonces cuando, sin previo aviso, me tomó de la mano. Su toque era firme, pero delicado, y me hizo sentir que la decisión ya no era algo que podía seguir evadiendo. Me miró a los ojos, y en ese instante, supe que ambos estábamos al borde de algo importante. La pregunta era, ¿estábamos listos para dar ese paso? La tarde siguiente, el club estaba más tranquilo de lo habitual. Los alumnos ya se habían ido, y solo quedábamos Alejandro y yo en el establo, terminando de cuidar a los caballos. Todo parecía en silencio, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera decidido detenerse para que tomáramos una decisión. El sol comenzaba a ponerse, bañando el lugar con una luz cálida y dorada que lo hacía todo parecer aún más irreal. Estábamos al borde de algo importante, y yo lo sabía. Cuando me acerqué a él, mientras revisaba los caballos, algo en su mirada cambió. Ya no era la misma mirada calculadora y distante de antes, esa que solía mantener cuando estaba evaluando mi trabajo. Esta vez, su mirada estaba llena de determinación, como si hubiera llegado a la misma conclusión que yo. No podíamos seguir ignorando lo que había entre nosotros. Sé que te has estado haciendo preguntas, Sofía, dijo con su voz profunda, pero esta vez era diferente. Había una mezcla de nerviosismo y sinceridad. Yo también las he tenido. Y sé que esto puede cambiar todo, pero no puedo seguir viviendo con la duda. No quiero que te vayas. No quiero que esto se quede en lo que nunca fue. Sentí como el aire se volvía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Mis sentimientos por él, que durante tanto tiempo había intentado reprimir, salieron de una vez, sin poder hacer nada para controlarlos. Lo miré a los ojos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, y finalmente susurré: «Yo tampoco quiero que esto se quede en algo que nunca sucedió, Alejandro». No necesitábamos decir más. Los dos sabíamos lo que queríamos, lo que sentíamos, y eso bastaba. En un movimiento casi instintivo, me acerqué a él, y sin pensarlo más, me tomaba de la mano. El roce de su piel sobre la mía era eléctrico, y de alguna manera, todo lo demás desapareció. Solo estábamos nosotros, en ese espacio lleno de silencio y expectación, listos para dar ese paso. Nos abrazamos, un abrazo que hablaba más que cualquier palabra. Durante unos segundos, todo lo que había alrededor dejó de existir. Solo existíamos nosotros, nuestras manos entrelazadas, nuestros cuerpos cerca el uno del otro.
Finalmente, lo miré a los ojos, y él hizo lo mismo, como si buscara mi permiso para lo que iba a suceder a continuación. Con un movimiento suave, se acercó y me besó. El primer beso fue tímido, con una mezcla de dudas, pero también de una certeza profunda. Luego, el beso se hizo más intenso, más urgente. En ese instante, el resto del mundo dejó de importar. Nada más existía fuera de ese beso, esa conexión tan profunda entre dos personas que finalmente se habían dado cuenta de lo que realmente significaba estar juntas. Nos separaron las horas, no el deseo. Poco a poco, nos alejamos del establo, pero ya no éramos los mismos. Nuestra relación había dado un giro irreversible, y aunque sabíamos que eso traería consigo complicaciones, también sabíamos que no podíamos dejarlo ir. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas complicidades, sonrisas escondidas, palabras suaves, caricias discretas mientras trabajábamos en los caballos. Pero a medida que nos acercábamos más, también aumentaba la tensión. Los rumores comenzaron a circular entre los empleados del club. Algunos no podían evitar notar la cercanía entre nosotros, y aunque nunca fue explícito, los susurros comenzaron a ser más evidentes. Sin embargo, ninguno de los dos se preocupaba por eso, al menos no en ese momento. Estábamos demasiado centrados en lo que estábamos construyendo juntos, en la relación que ya no podíamos negar. Una tarde, después de terminar de cuidar a los caballos, decidimos salir juntos a caminar por los campos cercanos. Mientras caminábamos, la atmósfera estaba llena de una sensación agridulce, como si estuviéramos conscientes de que lo que acabábamos de empezar podría no ser fácil. Y en ese momento, Alejandro se detuvo y me miró fijamente. «Sofía», dijo, su voz grave ahora llena de una seriedad inquietante. «Te he estado ocultando algo. Algo que podría cambiar todo entre nosotros». Mi corazón dio un vuelco. Algo en su tono me hizo sentir que, de alguna manera, todo lo que habíamos construido hasta ese momento podía desmoronarse en un segundo. «¿Qué es?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como una ola de incertidumbre me invadía. Alejandro me miró profundamente, como si estuviera luchando consigo mismo antes de hablar. «Hace unos meses, alguien me ofreció vender el club. Es una oferta tentadora. Y si acepto, todo lo que hemos estado creando aquí podría desaparecer, incluyéndote a ti». Mis piernas temblaron. Todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos compartido, estaba siendo amenazado por algo fuera de nuestro control. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», pregunté, mi voz casi un susurro. Alejandro miró al horizonte, y por un momento me pregunté si él ya había tomado una decisión. Finalmente, se giró hacia mí, y sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. «No lo sé, pero sé que no puedo perderte, Sofía. No después de todo esto». En ese instante, supe que nuestra historia no estaba escrita. El futuro era incierto, lleno de obstáculos y decisiones difíciles. Pero también supe que no podía arrepentirme de lo que habíamos comenzado. Porque lo que había entre nosotros, ese amor que había crecido en silencio y se había convertido en algo irrompible, valía la pena luchar por él. La cámara se aleja lentamente mientras Alejandro y yo caminamos juntos hacia el horizonte, sin saber qué nos espera, pero con la certeza de que no habrá vuelta atrás.